Reinado eclesial y abusos sexuales. Los abusos sexuales de la Iglesia Católica comenzaron cuando el emperador romano Constantino el Grande, el año 325, convirtió al cristianismo en religión del Imperio Romano. Ese mismo año inicia el reinado de la Iglesia Católica, imponiendo al clero la ley obligatoria del celibato sacerdotal, contrario a las Sagradas Escrituras. Posteriormente Roma cayó como imperio, pero la alta jerarquía de la Iglesia Católica de la Edad Media continuó manteniéndose hasta nuestros días con privilegios de imperio. Hay miles de sacerdotes entregados con dignidad y sacrificio al trabajo pastoral con los pobres, pero la inmensa mayoría no soporta la ley obligatoria del celibato sacerdotal, contraria al mandato de las Sagradas Escrituras, que dicen claramente: crecer, multiplicaos y perfeccionad la tierra. Génesis 1:28. Así, muchos de ellos han obedecido al mandato de Dios en su conciencia y no a la ley del celibato sacerdotal, viviendo su sacramento matrimonial con su amada esposa sin papeles y leyes de iglesia. Dios es la autoridad suprema. Los ministros del sacramento matrimonial son los novios. Esto es correcto porque el amor viene de manos de Dios. Abusos sexuales. Un problema con hediondez a infierno nace de la ley inmoral y antinatural obligatoria del celibato sacerdotal. Tal problema se dio en las ruinas de la antigua Guatemala, en conventos de sacerdotes y monjas capuchinas. Cuando fuimos a visitar las ruinas de los monasterios de la antigua Guatemala, los guías nos mostraron algunas de sus iglesias que poseían túneles subterráneos para actos sexuales de sacerdotes y monjas. En esos lugares, los guías nos mostraron los túneles en que ejercían el sexo entre sacerdotes con hermanas religiosas y luego abortaban a las tiernas criaturas y enterraban los fetos para encubrir sus pecados sexuales. Esto solo Dios puede juzgarlo. Por la ley antinatural contra el sagrado sexo dado por Dios y contra los derechos humanos de los sacerdotes y de las religiosas, se encuentran miles de niños, niñas y jóvenes violados, sufriendo traumas psicológicos. Los investigadores de la ley del celibato afirman que hay aproximadamente un 90% de sacerdotes que no pueden cumplir esa ley antinatural y criminal. El celibato obligatorio, contrario a la naturaleza sagrada, humana y universal, ha conducido a los sacerdotes ante tribunales. Sin embargo, creemos que Dios ha dado dones excepcionales a algunos sacerdotes para que puedan vivir su celibato, como fue el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Por no haber enfrentado una ley histórica y moral, muchos sacerdotes han tenido que pagar con excomuniones y lágrimas sus delitos. Esto está conduciendo a tantos sacerdotes y obispos a ser enjuiciados ante los tribunales judiciales, recibiendo penas humillantes. Tal ley histórica de humanos contra Dios nos causó profundas crisis sacerdotales al vernos excomulgados de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, viviendo dentro de la normalidad natural de nuestro sexo espiritual y cósmico, y desobedeciendo leyes históricas antinaturales,
nos hemos superado heroicamente. Así hemos creado la felicidad de abrazar a nuestras esposas y a nuestras hijas e hijos, que son los mismos hijos e hijas de Dios. La desobediencia radical a una ley inmoral, violadora de los legítimos derechos humanos, nos ha conducido a vivir y recrear nuestra legítima y divina sexualidad mediante el sacramento matrimonial que Dios nos ha dado por nuestro amor creador. Los clérigos que ejercen el orden sacerdotal por sus estudios sagrados y espiritualidad tienen mayor preparación para disfrutar la plenitud del sexo y de su sacerdocio cósmico y espiritual. Esa ley de humanos contra Dios sigue causando profundas crisis sacerdotales en la Iglesia Católica Romana. Los sacerdotes que han violado y siguen destruyendo criminalmente a niños y niñas seguirán siendo conducidos ante tribunales judiciales para ser humillados y pagar sus horrendos delitos en las cárceles. Quienes sufrirán los castigos de Dios serán los que con su autoridad inmoral han mantenido por siglos y siglos esa ley inhumana desde Roma.